Buenas noches a todos, bienvenidos a Camino a Casa. Hoy tenemos un invitado internacional. Hoy nos acompaña Joseph Soler. Él es escritor, conferencista, investigador y trainer en programación neurolingüística, PNL e hipnosis moderna. Es titulado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona. Pero antes de todo, le doy un saludo muy especial al equipo de trabajo de Camino a Casa, Carolina, Marta, Diego, y le doy paso a mi compañero Wilson para que le dé la bienvenida a Joseph. Wilson, buenas noches. Gracias, John, muy amable. Buenas noches, John. Joseph, muchas gracias. Muy amable por este momento. Verdad que es un placer, es un gusto tener personas como usted en esta sala, en Camino a Casa. En verdad nos honra por su experiencia, por su conocimiento, por este gran trabajo que usted hace en toda Europa y en América. De verdad que para nosotros es un placer de verdad tenerlo aquí. Bienvenido, Joseph. Muchas gracias por estar aquí en Camino a Casa. Hay que activar el sonido. Activa el sonido. ¿Se me escucha Ya, ahora? listo. Ahora sí. Sí, les decía que para mí también es un placer y un honor acompañarles camino a casa y también a un país, porque la mayoría del público, yo creo que ustedes son de Colombia y Colombia es un país muy querido para mí, muy querido. Muchas gracias, Joseph. La verdad que qué bonito que nos acompañe. Bueno, John, ¿qué tenemos para hoy entonces con Joseph? Bueno, primero que todo, queremos que por las propias palabras de Joseph nos diga quién es él. Bien, vamos a decir que yo estudié ciencias empresariales, me dedicaba a los negocios, tenía varios negocios con distintos socios y de pronto lo que ocurrió es que un dolor de espalda, un dolor de hombro me inmovilizó, cambió mi vida. Así que en ese momento ese dolor fue diagnosticado como crónico, yo tenía 20 y pocos años y lo que pasó es que experimenté una remisión espontánea, el dolor de hombro desapareció. No es un tema de hoy cómo eso ocurrió, la consecuencia es que eso para mí fue una bendición. Y eso me hizo poner atención en lo no visible, ¿no? Porque lo visible era el dolor que tenía en el hombro y de pronto ya no lo tenía. Y claro, lo más interesante era lo que no podía ver. Eso cambió mi vida, ¿sí? Así que poco a poco fui dejando los negocios, mi carrera de empresario, empecé a escribir y empecé a compartir una metodología, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que no es visible, si cada uno imaginamos lo que pasa en nuestra vida como si fuera una marioneta, es decir, como si miráramos un escenario y apareciera una marioneta, normalmente nuestra atención está puesta en la marioneta. Eso es lo visible. Yo les pido que se imaginen, que sea lo que ocurra en su vida, hay una parte que es lo visible, lo que están viendo, y luego hay otra parte que no están viendo. ¿Sí? Como les digo, yo lo que veía era mi dolor, o sentía mi dolor, pero lo que no estaba viendo es qué es lo que estaba haciendo ahí. Entonces, sea lo que ocurra en su vida, es como si ustedes en general ponemos atención a la marioneta, pongo atención al síntoma, al dolor en mi cuerpo, pongo atención a lo que está ocurriendo ahí en mi vida, pero no pongo atención a los hilos que mueven la marioneta, ¿sí? Y eso es lo más interesante para mí, los hilos que mueven la marioneta que normalmente no son visibles. Entonces tú me preguntas quién soy, muy bien, pues también a lo que me he dedicado, ¿sí? Me he dedicado a poner atención a lo no visible, porque somos creadores de nuestra realidad y en general somos creadores inconscientes de esa realidad. Entonces en ese trayectoria de poner atención a lo no visible, he estado desarrollando lenguajes y voy a hablar en la presentación de 4 lenguajes que he desarrollado mirando distintos lugares, porque cuando yo miro lo que pasa en mi vida y me doy cuenta de lo que pasa y me doy cuenta que de alguna manera yo participo en esa creación, a ese lenguaje le llamo el arte de escuchar la vida. El arte de escuchar la vida.
Cuando pongo atención a mi cuerpo, lo que pasa en mi cuerpo, a ese lenguaje le llamo el arte de escuchar el cuerpo. También le pongo atención al lugar de donde vengo, ¿sí? Y a ese arte, ese lenguaje, le llamo transgeneracional o genealogía. Y también le pongo atención hacia dónde voy. Si todas esas cosas inicialmente no son visibles. Y ahí me lo muestran los números, que es el tema de hoy. Hacia dónde voy, ¿sí? La numerología. Así que hago una breve definición o presentación de quién soy, pero más interesante es, yo creo, a qué me dedico más que quién soy. Así es correcto, Joseph. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, que es la numerología del ser. Pero, Joseph, para ti, ¿qué te inspiró a este tema de la numerología del ser? Pues bien, yo creo que hay dos preguntas que en un momento de nuestras vidas todos nos hacemos. En algún momento de nuestras vidas, por lo menos, pasan por nuestra cabeza. Algunas personas le dan más atención que a otras. Pues una de las preguntas es ¿quién soy? ¿Quién soy? Y otra es ¿qué hago aquí? ¿Quién soy y qué hago aquí? Son preguntas trascendentes, ¿sí? Así que en ese cambio de vida que vi a mis veintitantos años, sí me preguntaba quién soy y qué hago aquí, porque no tenía tanto sentido para mí dedicarme a los negocios que estoy haciendo aquí, pues creando empresas, dedicándome a ganar dinero. Muy bien, eso puede tener cierto interés, pero realmente para mí no era algo trascendente. Ni tampoco me respondía quién soy, porque si me pregunto quién soy, muy bien, digo mi nombre. Tú me preguntas, ¿quién eres? ¿Quién es Josep Soler? Te digo mi nombre, te digo a qué me dedico, te digo que soy hombre, varón, te digo, sí, ¿sabes? Esas definiciones se quedan cortas. Entonces, la definición más interesante de quién soy me la dio la numerología. Y también qué he venido a hacer, o qué hemos venido a hacer. Así que en esa búsqueda de quién soy y qué he venido a hacer, encontré la numerología, que es para mí el encuentro, la conjunción de arte y ciencia que define con mayor precisión quién soy y qué he venido a hacer. Perfecto. Bueno, Joseph, ¿cómo podemos aprovechar esta herramienta de la numerología o el arte, como tú lo llamas, de la numerología, para la evolución personal de cada uno de nosotros? Si miramos el universo, por lo menos el universo conocido, podemos darnos cuenta que las matemáticas son un lenguaje del universo. No digo el lenguaje, pero por lo menos uno de ellos. Si les pregunto por Pitágoras, si les pregunto quién era Pitágoras, ¿sí? Que me dicen, ¿era un matemático o era un filósofo? ¿Era un científico o era un artista? Entonces, esa parte de ciencia que son las matemáticas, la parte del arte es la numerología. De la misma manera que la astronomía es la parte de ciencia y la astrología es el arte, o la química es la ciencia y la alquimia es el arte. Entonces tenemos esa conjunción entre arte y ciencia y ese encuentro entre arte y ciencia que nos muestra también la numerología. Si miramos, por ejemplo, en la órbita que dibujan los planetas o las estrellas o las galaxias en el cielo, podríamos encontrar una ecuación matemática que describiera esa órbita, el movimiento de los astros en el cielo. Vamos a pensar que nosotros también tenemos una ecuación que nos describe. Y esa ecuación nos la muestra la numerología. Voy a decir, más que es una ecuación que nos describe, voy a decir que es una ecuación que nos refleja. Una ecuación que nos refleja. Pero es una ecuación que lo que refleja es nuestro máximo potencial. Estamos en una ecuación que tuviera, imagina que tuviera infinitas variables, no solo 3 o 4, 5 o 6 variables que podían describir el movimiento de los planetas, no. Una ecuación con infinitas variables que está describiendo tu máximo potencial. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la numerología? Es que te está mostrando tu camino y cómo desarrollar tu máximo potencial. Bueno, Joseph, es muy importante saber la importancia y qué frecuencia vibracional va con cada fecha de nacimiento de nosotros. ¿Nos podrías ampliar un poquito más sobre este tema?
Bueno, cuando hablamos de numerología, aunque hay muchos sistemas de numerología, la numerología que presento, la numerología del ser, es una numerología de propósito. Entonces, hay dos números, los dos números más importantes son el número del ser y el número de camino de vida. Entonces, en algún momento voy a mostrar cómo calcularlos, porque esos nos dan información, el número de ser nos da información de quién soy y el número de camino de vida nos da información de qué he venido a hacer. Entonces, en cuanto quieran, entramos en materia. Cuando ustedes digan, entramos en materia, ¿sí? Para que empecemos a disfrutar de este arte y de esta ciencia, porque no es solo una filosofía o un arte, también la numerología es muy divertida comprender quién soy y quién es el otro. Se lo digo porque en general claro, nos estamos relacionando constantemente con otras personas y nos sorprendemos constantemente de las otras personas. ¿Por qué? Pues me sorprendo de que la otra persona no piensa igual que yo. Me sorprendo de que no siente igual que yo. Me sorprendo que no reacciona igual que yo, que el otro es diferente. Y no entiendo por qué, porque yo tengo una idea de normalidad que soy yo. Y los otros me sorprenden constantemente. Entonces la numerología es muy divertida en ese sentido, porque no solo me ayuda a comprenderme a mí, a descubrirme a mí, sino me ayuda a comprender al otro cómo siente, cómo piensa, cómo actúa, qué le motiva, qué le lleva, qué le empuja, ¿sí? Así que también les invito a que disfruten de esa parte lúdica de la numerología, de disfrutar, de comprender al otro, que es diferente. Perfecto. Bueno, antes de entrar en materia, Joseph, ¿cada número tiene sus dones y virtudes? Sí, vamos a decir que sí, que cada número tiene dones, virtudes y también tiene desafíos, ¿sí? Quiere decir que en nuestro camino de vida o nuestro número de ser, nos encontramos con cosas como que se nos dan bien, que se nos son fáciles y cosas con las que nos tropezamos. Eso es lo que llamamos desafíos, ¿sí? Y voy a buscar otra palabra que me gusta más, que es más integradora para desafíos. Voy a decir que cada número tiene dones que son conscientes y dones que son inconscientes. Voy a decir que un desafío, un reto que se presenta en tu vida es un don inconsciente. Es un don que aún no has descubierto. Así que cada número tiene esa parte de dones que son conscientes, que hacemos cosas con naturalidad, que se nos dan bien, y otros dones que nos los tenemos que trabajar para convertirlos en luz. Perfecto, Joseph. Entonces, pues si te parece, vamos a entrar en materia. Muy bien. Cuando hablamos, sí, de dones y de desafíos, en realidad con lo que nos tropezamos son con los desafíos. Entonces yo voy a hablar de cada número y claro, pongan atención a los dones, pero también a los desafíos, porque es normalmente ahí donde nos quedamos enganchados. Entonces, antes de entrar en los cálculos, sí les pido que vean la diferencia entre número del ser y número de camino de vida. Uno es quién soy, cuál es mi esencia espiritual. Ese es el número del ser. Y el otro es por dónde voy a pasar. Es quién soy y por dónde voy a pasar, ¿sí? Es como si la ruta está dibujada a través de mi número de camino de vida. Otra cosa es como yo lo viva, ¿sí? Si yo lo voy a sacar el máximo brillo y máximo potencial, ¿sí? Muy bien, pues cuando quieran, porque creo que tenemos unas diapositivas, unos slides que nos muestran los cálculos. Esta es una presentación de mi último libro de numerología, ¿sí? Y si pasamos a la siguiente, yo creo que ahí aparecen los cálculos. Muy bien, cuando hablamos, sí, el primer cálculo es el número del ser, ¿sí? El número del ser. Entonces, el número del ser, estoy hablando de tu esencia, ¿sí? De quién eres espiritualmente, de tu esencia. Ese es el número solo del día del mes, es decir, del 1 al 31. Tú miras tu fecha de nacimiento, te das cuenta que naciste un día del 1 al 31. Entonces vamos a manejar una numerología del 1 al 9. ¿Qué quiero decir? Que si tú naciste un 17, vas a sumar el 1 y el 7.
Por tanto, tienes una esencia 8. O si naciste un 27, hoy es 27. Pues si naciste un 27, vas a sumar el 2 y el 7 y tienes una esencia 9. Entonces, por definición, número del ser, sumamos los 2 dígitos del número del mes y eso nos da un solo dígito del 1 al 9, pues ese es tu número del ser. Si alguna persona necesita una aclaración, pues adelante, se la damos también, ¿sí? Estamos hablando de tu esencia, de quién eres. Bueno, entonces invitamos en este momento a las personas que tengan alguna pregunta, alguna duda sobre los temas que Joseph esté mencionando. Los invitamos a que escriban a través del chat o pueden en participantes levantar la manito y le damos paso para que le pueda hacer la pregunta directa a Joseph. Sí, podemos mostrar cómo se calcula el número de camino de vida. Y luego también voy a hacer un apunte antes de continuar, ¿sí? Porque sí, no nos parezca que hemos nacido el día que hemos nacido por casualidad. No, no es un accidente, no es una casualidad, ¿sí? Nosotros hemos elegido nacer ese día y lo quiero explicar con algo más de precisión. Muy bien. Ahí ya tienes la del número del camino de vida. Sí. Si no hemos tenido dificultad con el cálculo del número del ser, vamos a calcular el número de camino de vida. Entonces, el número de camino de vida se calcula sumando todos los dígitos de tu fecha de nacimiento. Aquí estoy dando un ejemplo en el slide. John, ¿quieres compartir tu fecha de nacimiento para que te conozcamos? Si te apetece. Claro que sí. La mía Venga, es día 11. 11. Mes Entonces, John 8. tiene un número del ser 2. Es correcto. Es un 2 que viene de un 11, ¿sí? Muy bien, ¿de qué mes? Del mes de agosto, número 8. Entonces, ¿qué hacemos? Si vamos sumando, sumamos el 11 con el 8 o el 2 con el 8, da igual, es decir, si le sumamos el 2 al 8 tenemos un 10, ¿sí? Sumamos 1 más 1 más 8 da 10, ¿sí? Seguimos. Y el año es 1979. Muy bien, entonces, si tenemos 10 que viene del 1 y el 8 que son 10, le sumamos el 1 del año y el que son 11 y 9 son 20. Y ahí le sumamos el 7, tenemos 27, ¿sí? Y has dicho del año 9. 79. Así que si le sumamos un 9 a 27 nos da 36, que es un 9, ¿sí? Entonces, si lo hemos calculado bien, me has dicho 2 de agosto de 1979, ¿sí? 11. Sí, perdón, 11 de agosto de 1979. Si en este caso suma el 2. Entonces, 1 y 1 y 8 son 10, y 1900 son 20, y 7 son 27, y 9 son 36. Entonces, ustedes cuando sumen su fecha de nacimiento completa van a obtener un número que va normalmente de un 20 y tantos a un 40 y tantos, ¿sí? Entonces van a obtener un número que es un número mixto de 2 dígitos y lo que hacen es sumarlo entre ellos. Entonces en este caso tenemos un 36 que suma 9. Así que, John, tú tienes un número del ser 2 y un camino de vida 9. 9, sí, es correcto. Entonces invitamos a las personas que vayan tomando nota de su fecha de nacimiento y van haciendo el cálculo porque ya empieza Joseph a explicar cada dígito. ¿Correcto? Sí, quizá para que estén seguros que no se equivocan pueden tomar un papel y un bolígrafo. Y también les quiero explicar que no hemos nacido en esta fecha por casualidad. No vamos a profundizar en este área, pero que sepan que todos nacemos conectados con otros miembros del sistema familiar. Es decir, no es una casualidad, no es un accidente que hemos nacido en ese día.
Quiero decir que en todos los sistemas familiares hay conexiones o resonancias entre los distintos miembros. Así que normalmente su fecha de nacimiento va a estar siempre vinculada a una resonancia con otros miembros del sistema familiar. ¿Qué quiero decir? Bien, que han nacido el mismo día o el día de antes o el día después o un día muy cercano a otras fechas del sistema familiar, pero también, atención, o han sido concebidos en alguna fecha cercana a otros miembros al nacimiento o otras concepciones del sistema familiar, o también en fechas de finalización, de muerte, lo que yo llamo culminación de la vida. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes se toman la molestia de mirar otras fechas importantes de su sistema familiar, y cuando digo otras fechas, ¿a qué me refiero? Fechas de nacimiento de otros miembros y fechas de muerte de otros miembros del sistema familiar, ustedes van a encontrar conexiones o resonancias. Es decir, ustedes han nacido en una fecha que está en resonancia con otro nacimiento o han sido concebidos, es decir, cuenten siempre 9 meses antes de su fecha de nacimiento, o han sido concebidos en una fecha que está en resonancia con su sistema familiar o con una fecha de muerte, de función de otro miembro del sistema familiar. Y eso dibuja las resonancias, ¿sí? Entiendan que estamos vinculados y que tenemos propósitos comunes con otros miembros del sistema familiar. Y eso también está dibujando nuestro camino, nuestro propósito de vida. Nada más les digo esto para que no piensen que es un accidente o una casualidad que ha nacido ese día. Vamos a decir que la parte espiritual ha elegido con precisión su fecha de nacimiento, su fecha de concepción. Bueno, Joseph, una pregunta que nos están haciendo en el chat. Hay cierta parte de la numerología que hablan de unos números maestros, como es el 11, el 22 y el 33. En ciertas filosofías de numerología se dicen que esos números no se deberían de sumar por lo que son maestros. En el caso de la numerología que tú manejas, tú sí sumas esos números. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Vamos a hablar con más precisión. Cuando tenemos, en este caso, John, has nacido un 11, que es un 2. Cuando hablemos del 1, del doble 1, ese número es importante para ti porque es un 2 que viene de un doble 1. Pero también es un 2. Entonces, no voy a decir que no se suman. Sí se suman, solo que no vamos a perder la información del número previo. Por ejemplo, lo que estoy diciendo es que tú eres un 2 que viene de un 11. Y también eres un 9 que viene de un 36, de la fecha de camino de vida. Entonces, si hablamos de un 9 que viene de un 36, el 3 y el 6 nos dan también información. O si hablamos de un 2 que viene de un 11, nos da información. O si hablamos de un 4 que viene de un doble 2. O si hablamos de un 6 que viene de un doble 3. Esos números nos dan información, pero no voy a decir que no se suman. Sí se suman, pero no descartamos la información que tienen. Ahora, también quiero aclarar eso de números maestros, porque también puede traer a confusión. ¿Qué significa un número doble? Un número doble indica un 11, un 22, un 33, un 44. Un número doble indica que tu propósito no es solo para ti, sino que se extiende a la comunidad, ¿sí? Es decir, como que tu realización se comparte con la comunidad a la que perteneces. Comunidad, ciudad, país, continente o planeta, ¿sí? Si me expliqué bien, sí se suman, pero no se descarta la información del doble número. Bueno, entonces ya que se hizo la aclaración desde la óptica de Joseph, para él todo se suma. Si son números pares, se suman porque tiene un significado específico. Sí, y no perdemos la información que nos trae el doble número, ¿sí? Inevitablemente, un 11 suma un 2. Entonces, lo sume o no lo sume, da un 2. Y también es un doble 1 que es muy importante. Entonces sería como, por ejemplo, si hablamos de un 11, ¿sí? Un 11 que es un 2. El 2 habla de servicio, de dar, de apoyo incondicional. El 1 es un número de novedad,
de creatividad, de impulso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un 2 que viene de un 11, un apoyo a la comunidad, porque es un doble número, desde la creatividad o desde lo nuevo, ¿sí? Entonces, estoy explicando con un ejemplo concreto cómo jugamos con el doble 1 y el 2, ¿sí? Sí, señor. Bueno, en este momento tenemos una preguntita en vivo, entonces le vamos a dar paso a Gustavo. Muy bien. Buenas noches, Gustavo, bienvenido, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto, adelante, Gustavo. Buenas noches, Gustavo. Ah, perfecto. Hola, Joseph, tengo una pregunta. Bueno, no entendí bien lo del año, ¿sí? Se suma, por ejemplo, yo soy del 1972, ¿sumo el 1 más el 9 más el 7 más el 2? Sí, eso siempre da un 1. Te va a dar un 1. Me da 19. Sí, te da Me 19. da 19, perfecto. Y Entonces, mi día de nacimiento es el 24, o sea, 6, el mes es 6, o sea, es un 22. sí, ¿Pasa algo con ese 22? vamos a ir por partes para que tu pregunta le sirva a todo el mundo, ¿sí? Perfecto. Dices que ¿Mi que el fecha de año da... nacimiento? No, espera. Dices que el año te da 19. ¿Y qué hacemos? Sí. Sumamos el 1 y el 9. Y cuando sumamos el 1 y el 9 nos da 10. Por tanto, nos da un 1. Me da 10. Te da Sí. 10. Sumamos el 1 y el 0. ¿Y qué tenemos? 1. Un 1. Entonces, ahí estoy explicando cómo se reduce el año hasta un solo dígito. Y si sumamos bien, no hay equivocación. Entonces, tú me dices también que has nacido un 22 y un del mes 6. Un 24 de junio. 24 de junio. Entonces, ahí tenemos eso. Te da un 22, que es un 4, ¿correcto? No lo entiendo. ¿Con el 10? ¿Quieres sumar conmigo dígito a dígito tu fecha de nacimiento? ¿Quieres que la 2 sumamos más juntos? 4 es igual a 6. Sí, muy bien. Continúa. Al 6 le sumas el mes ahora. ¿Y qué te da? 12. 12. Y ahora le sumas el 1 del año. ¿Y cuánto te da? 13. 3. Y 3 y 1, 4. ¿Sí? Entonces, los sumes Sí. como los sumes, tu camino de vida es un camino 4. ¿Sí lo ves, Gustavo, o no? Ya lo entiendo. Perfecto. Es decir, pueden sumar como quieran y la suma final les va a dar siempre el mismo número. Si sumamos, en el caso de Gustavo, si sumamos dígito a dígito su fecha de nacimiento, llegamos al número 22. ¿Sí? 2 y 2 son 4. Es decir, estamos sumando la fecha de Gustavo de diferentes maneras, pero no importa porque nos va a dar un número 4. Ahora, si sumamos dígito a dígito, nos da un 22. ¿Y qué hemos dicho antes de los números dobles? Que tenemos un 4 que viene de un 22. El 4 es el número de la materia, de la estructura, de la manifestación. ¿Sí? El 2 es el número del apoyo. Entonces, Gustavo viene a crear estructuras para apoyar al otro. Y estoy explicando el juego del doble número y el número final. ¿Sí? ¿Te sirve, Gustavo, lo que te estoy diciendo? ¿Quedó clara tu pregunta? Perfecto, Joseph. Perfecto, Gracias me por quedó tu muy clara. intervención, Muchas porque ayuda a gracias. otras personas a comprenderlo. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de todos los números, es decir, vamos a ver la distinción, es decir, yo no voy a hablar de los caminos de vida 1 o no voy a hablar de números del ser 1, voy a hablar del número 1. Entonces, su parte es comprender la distinción entre número del ser y camino de vida. ¿Qué quiero decir? Que
Si ustedes tienen un 1 en el número del ser, eso indica que estoy hablando de su esencia, de quién son, de su esencia espiritual. Y si tienen un número 1 en el camino de vida, lo que estoy haciendo es hablar de su camino de vida, de lo que han venido a hacer. ¿Sí? Sí, lo vuelvo a decir y ya no lo repito más, espero que no. Si lo tienen, si el número lo tienen, el número del ser, es su esencia, es quién son. Y si lo tienen en camino de vida, es lo que han venido a hacer. Muy bien, entonces, el número 1. El número 1 es el primer número. Piensen en una especie de espiral donde el 1 empieza y el 9 termina. El número es el primer número. Es el primero que se distingue de la unidad, del todo. ¿Sí? Entonces, es como si, imagínense que el 1 da el paso hacia adelante y se distingue del todo. Por tanto, las características del 1 son el impulso, la novedad, ir hacia lo nuevo también es el primer paso del proceso creativo. El 1 viene a empezar y viene a empezar algo de forma nueva. Vamos con el número 2. Les hago un símil entre el número 1 y el 2. Piensen en un escenario. Se corre el telón y aparece el primer número. Entonces, el número 1 está muy atento a la opinión del público. El número 1 es sensible a la opinión de los demás y eso es una de las cosas que les puede frenar el impulso. Entonces, piensen que en ese mismo escenario llega el número 2. Está llegando por detrás el número 2. ¿Qué hace el número 2? Lo primero que hace es ver si el 1 necesita algo. El 1 es un número protagonista, el número 2 es un número interior, es un número de apoyo. El 2 viene a dar, ¿sí? El 1 está delante, es visible, el 2 está detrás, apoyando. Entonces, la clave para un 2 es la riqueza interior. El número 2 es un número rico. ¿Por qué? Porque solo el rico puede dar. El 2 viene a aprender lo que significa dar, porque muchas veces el 2 da, y luego siente que ha dado demasiado. Entonces viene a comprender lo que es el equilibrio. Digo que viene a comprender lo que es el equilibrio porque inicialmente el número 2 lo percibe de forma desequilibrada. Quiero decir que si pusiéramos en una balanza, no sé si se me está viendo también, pero si pusiéramos en una balanza, siempre el 2 da más de lo que recibe y siente que su vida está en desequilibrio, se siente que se aprovechan de él, a veces que es usado, incluso que es abusado, que no es compensado. El 2 lo que viene a comprender es ese equilibrio. ¿Y cómo es ese equilibrio? Muy importante, esto es un regalo para el número 2, lo que le permite transformar desafíos en dones. Y es que el 2 recibe cuando da. El 2 se alimenta al dar. Y ese dar es completo. Cuando quieran pasamos al número 3. Gracias, Wilson. Muy bien, volvemos al escenario. Está el número 1 frente al público, enfocándole las luces, los focos. Y está el número 2 atrás. Y llegamos al 3. El 3, lo primero que hace es dudar. ¿Dudar por qué? Porque se pregunta muy bien, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué hago? ¿Voy hacia el 1, que es ir hacia afuera, número protagonista que capta la atención? ¿O voy hacia adentro? ¿Voy hacia el 2? ¿Voy al apoyo? ¿Voy a un número interior? Y empieza hacia afuera, ¿sí? Se va con el 1 y se siente bien. Se siente bien en el lugar del 1. Y luego, después de un tiempo, siente que tiene que haber algo más. ¿Y qué hace? Lo que hace el número 1, luego, después de pasar por el 1, va hacia el 2, va hacia el número interior. Y se está un tiempo en el número 2, en ese número interior, en ese apoyo, se siente bien, pero piensa, tiene que haber algo más. Y vuelve al 1.
y del 1 vuelve al 2. Y así se puede pasar un tiempo. Estoy dibujando el puente, pues estoy dibujando también el número de la duda, ¿sí? El 3 duda de cuál es su lugar, hasta cuándo, hasta que comprende que tiene un lugar de puente, es un número de puente, de conexión. Es decir, puente entre adentro y afuera, puente entre arriba y abajo, puente o mediador entre otras personas. El 3 tiene el don de la comunicación, ¿sí? Lo que es hacer de canal, ¿sí? Como digo, entre dentro y fuera, también es el número de la intuición. Si ustedes tienen un número 3, tanto en camino de vida o en nombre del ser, tienen una intuición en la que pueden confiar y también tienen el don de la palabra. Como digo, es un número de puente y de comunicación. El propósito del número 3 es inspirar. No es un número necesariamente productivo, ni el número 1, ni el 2, ni el 3 son necesariamente productivos. ¿Sí? El 3 viene a inspirar el mundo y a seguir su intuición para inspirar el mundo. Cuando quieran podemos pasar al número 4. Los números se dividen por triángulos, ¿sí? Por triadas. Antes les decía que el número 1 inicia y el número 9 termina. El primer triángulo, el 1, 2 y 3, son los números del inicio. El 4, 5 y 6 son los números de la mitad y el 6, el 7, 8 y 9 son los números del final. También podríamos decir que el número 1, 2 y 3 son los números del niño, del que llega, del recién llegado. El 4, 5 y 6 son los números del adulto, del que crea. Y el 7, 8 y 9 son los números del anciano, del sabio, del que se va. Entonces, comprendan ahora por qué decía que no son necesariamente productivos el 1, 2 y el 3. ¿Por qué? Porque es el triángulo que llega. Si soy un niño, no he venido a trabajar, no he venido a ser productivo, he venido más a disfrutar o a explorar el mundo. Sin embargo, cuando entramos en el 4, que forma parte del segundo triángulo, 4, 5 y 6, esos son los números de crear, ¿sí? Muy bien, el 4 es el primer número de esa creación y es el número de la materia, de la manifestación. También podemos percibir el 3 como el 3 es el mundo, el número de las infinitas posibilidades. Si pensamos en física cuántica, nos hablan del electrón que ocupa las infinitas posibilidades. Ese es el número 3. Es un número que ve posibilidades. No necesariamente va a manifestar ninguna. Entiendan otra vez cuando digo que no es necesariamente productivo. El 3 contempla e inspira a otros a través de las infinitas posibilidades. El 4 lo que hace es elegir una de ellas. Elige y manifiesta. Estoy explicando el proceso de lo no manifestado a lo manifestado, el proceso de la creación. Así que lo que hace el 4 es elegir. Es el número de la materia. Es un número también de estabilidad, el 4, el cuadrado, las 4 patas de una silla. Todo lo que se relaciona con estabilidad se relaciona con el 4. También el trabajo, la familia, la casa. Y desde un punto de vista podemos ver el 4 de forma rígida. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa de las infinitas posibilidades. Yo tengo que elegir. Elegir, ¿qué significa elegir? Elegir significa excluir. Elijo una posibilidad y excluyo todas las demás. Y esa es la que se manifiesta. Así que si miramos también los números pares y los números impares, todos los pares vamos a decir que son más estables, pero también que son más rígidos. Si miramos los impares, podemos decir que los impares son más inseguros, pero también son más flexibles. Entonces estoy mirando las dos caras de esas monedas, ¿sí? Muy bien, pues cuando quieran pasamos al número 5. El número 5, si miramos esa distribución, ponemos el 1, 2 y 3 y abajo ponemos la siguiente línea, 4, 5 y 6 y luego 6, 7 y 8. Observen que el 5 quedó justo en el centro. Justo en el centro. Si eso indica el 5 como que tiene la capacidad de tender una mano a cualquier otro de los números. El 5 es el número de la energía. Si el 4 nos habla de la materia,
el 5 nos habla de la energía, de la intensidad y la variedad. El 5 es el único número que no necesita descansar. Lo que sí necesita es cambiar de actividad. ¿Qué quiero decir? Que el 5 actúa con intensidad y con variedad. Y cuando hablamos de camino de vida o de un número 5, no hay una cosa para un 5. Por lo menos hay 5, hay varias, ¿sí? Una cosa, una sola cosa, un 5 no le satisface, ¿sí? Necesita varias. Eso le da la inspiración y el movimiento. Así que otra cosa interesante del 5 es que sus manos se mueven solas, tiene fuerza o energía en las manos. Entonces, cualquier cosa que haga con las manos también le va a aportar mucho y va a aportar mucho al mundo en términos energéticos. Vamos al número 6. Como les decía, estamos en el triángulo, en la triada de la manifestación, de la creación. El 4 se relaciona con la materia, el 5 se relaciona con la energía y el 6 se relaciona con el amor, con la belleza. Si estamos viendo el proceso creativo, el 4 lo manifiesta, el 5 lo da energía y el 6 lo hace bonito, bello. La belleza es muy importante para el número 6. También suele vivir el peso del perfeccionismo o de la dificultad en autoaceptación. ¿Qué quiero decir? Que a veces no, los que tienen un 6 ya lo van a comprender. Si tanto el número de camino de vida, el número del 6, tienen que hacerlo bien hecho. Y si se imaginan que sea lo que hagan, no la van a hacer suficientemente bien hecho, eso les actúa como un freno, ¿sí? Entonces el 6 viene a comprender que no puede, no sabe hacerlo mal hecho, con lo cual eso destapa su proceso creativo. A veces se puede dibujar un número 6 con una nube en la cabeza. Una nube en la cabeza, ¿qué quiero decir? Bueno, que hay luz en todas partes menos en él. Es como si el jardín del vecino estuviera siempre más verde. El 6 es un número muy responsable. También viene a aprender a relajarse de esa responsabilidad. Y les doy también cómo se transforman esos desafíos del 6 en un don. El 6 viene a enamorarse. Cuando el 6 está enamorado, va a donde sea. Les va a facilitar enamorarse de la vida más que enamorarse de una persona o de un proyecto. El 6 viene a enamorarse de la vida. Y cuando el 6 está enamorado, la vida se despliega ante él, ¿sí? Muy bien. Vamos al siguiente triángulo, 7, 8 y 9. El siguiente triángulo es la última triada. Son los números de la despedida. Es decir, el primer triángulo, 1, 2 y 3, el niño, 4, 5 y 6 adultos, 7, 8 y 9, el anciano o el sabio. Si el 1, 2 y 3 llegan, el 7, 8 y el 9 se van. Así que también podríamos nombrar el último triángulo, como el triángulo del desapego o del soltar. El 7, 8 y 9 vienen a soltar. Y cada uno va a soltar lo más poderoso. El 7 es el número de la mente brillante, también de la claridad, ¿sí? Una mente potente tiene el don de la claridad, pero también tiene el desafío del ruido, es decir, muchos pensamientos. Entonces el 7, una de las cosas que es muy importante para un número 7, esté donde esté, es encontrar silencio. Normalmente el silencio no está en la cabeza hay ruido, hay muchos pensamientos. El 7 encuentra el silencio pasando de la cabeza al corazón o del pensar al saber. Hay una diferencia importante entre pensar y saber. El pensar, como digo, apunta a lo racional y el saber apunta a la sabiduría, ¿sí? Al corazón. Entonces el número 7 viene a dar ese salto de la mente hacia el corazón, del pensar al saber. Es decir, viene a soltar la parte lógica y racional y cuando lo hace le llega la claridad. El 7 es un número místico, los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, los 7 notas musicales. Pasamos al 8. Estamos en el último triángulo. Si el 7 viene a soltar lo más potente que tiene, que es su mente,
el 8 viene a soltar lo más potente que tiene, que es su poder. Su poder. Y si podemos imaginar el viaje del número 8 como si fuera un péndulo, en un extremo del péndulo tenemos impotencia, es decir, lo primero que vive el 8 es impotencia en su vida. Fíjense qué contradicción o qué paradoja. No es una contradicción, es más una paradoja. ¿Por qué? Porque todos los números vienen a explorar un camino que va de un extremo a otro, se mueven los extremos de un péndulo. Entonces, por ejemplo, en el número 5, algo que no he dicho, pero que también aplica al número 5, es que viene a explorar la libertad. El número 5 viene a ser libre. Por tanto, si yo vengo a ser libre, voy a empezar mi camino sintiéndome dependiente, sintiéndome prisionero, porque eso es precisamente el impulso que necesito para desarrollar la libertad. Cuando hablamos del 8, muy bien, el 8 inicialmente va a sentirse sin poder o impotente, y eso es lo que le va a generar el impulso para tocar ese poder. Entonces, piensen, observen, en un extremo del péndulo impotencia, en la mitad del péndulo poder, pero estamos en la mitad de camino. El 8 viene a desarrollar magia. Magia es crear sin meter la mano, ¿sí? Poder es metiendo la mano, manipulando, metiendo la mano en el mundo. Cuando el 8 encuentra cosas en el mundo, en su vida, que no le gustan, suele meter la mano y normalmente ahí se desborda su poder, empuja, ¿sí? Y lo que viene a aprender es la acción interna, ¿sí? Distingo entre acción interna y acción externa. Acción externa es meter la mano, ¿sí? Intervenir, empujar el mundo cuando hay algo que no me gusta. El 8 viene a aprender la acción interna, que es darme cuenta que el mundo externo es un reflejo interno. Lo que estaba explicando antes de lo que no se ve. Yo creo el mundo desde dentro hacia afuera. Cuando me doy cuenta que lo que está ahí fuera es un reflejo de dentro, lo que hago es magia, ¿sí? Miro cómo estoy creando desde dentro y eso provoca magia en el mundo. Y eso es lo que viene a aprender el número 8. Soltar el poder y hacer magia, que es actuar con el poder de la intención. Y pasamos al número 9, el último número. Muy bien, el número 9 viene a explorar cualidades que son sabiduría, celebración y desapego. Y se van a acordar del número 9 porque se pueden imaginar el 9 como si estuviera en una fiesta de fin de curso. Porque en una fiesta de fin de curso están esas tres cualidades. Una fiesta indica una celebración. El curso indica sabiduría. Hay un conocimiento adquirido, una sabiduría adquirida. Pero también es una fiesta de fin, de final. Así que el número 9 viene a vivir también ese final. Por eso una clave para el número 9 es soltar. ¿Sí? Sí. El último triángulo, 7, 8 y 9, he nombrado antes que el último triángulo es el triángulo de soltar. El 7 suelta la mente, el 8 suelta el poder y el 9 le corresponde soltarlo todo. ¿Sí? Así que voy a hacer una oferta para los números 9, para John, que tiene un camino de vida 9, también le voy a hacer una oferta tipo el padrino, una oferta que no podrá rechazar. Número 9, esté donde esté. Les voy a hacer una oferta. Tienen una elección, no una lección, una elección, empezando por una elección. Elijan. ¿Prefieren convertirse en maestros o prefieren una vida de pérdidas? Perder una cosa tras otra. Porque es lo mismo, esa es la vida del 9. La diferencia está en el lugar donde eligen estar. Si estamos hablando de la fiesta de final de curso, la fiesta de despedida, les pregunto en esa misma línea, ¿cuál es el mejor momento para irse de la fiesta? Si el número 9 se queda hasta el final, va a experimentar la pérdida. Ahí tenemos una vida de pérdidas. No tenemos una vida de un maestro o una maestra. Si el número 9 se va en lo mejor de la fiesta, cuando está bien arriba, ¿qué ocurre? Que se lleva la fiesta con él, la celebración. Clave para el número 9, celebrar la vida. Es como si la vida para el número 9 fuera la ocasión para celebrar. Si se va en lo mejor de la fiesta, se lleva la fiesta con él. Y eso convierte la vida del 9 en celebración constante. Así que voy a dar la última frase para el 9. La vida es celebración con sabiduría. Y aquí estamos en el viaje entre el 1 y el 9, entre principio y final.
En mi reloj son casi las 9, así que vamos perfecto con los números. Y si quieren, a partir de ahora dejamos unos 15 minutos para preguntas. Es Bienvenido. correcto, Joseph. Entonces, vamos a empezar. Hay unas preguntitas que tenemos en el chat. Claro que sí, John. Mira, nos preguntan por aquí, Joseph, soy arquitecto. ¿Influye el número catastral del lote en el éxito del proyecto? Es una buena pregunta. Miren, la respuesta es no, pero con un no o con un sí no hacen nada. Yo lo que quiero es que comprendan, porque cuando comprenden ya no necesitan la pregunta. No hay números buenos o números malos. Si hubiera algún número mejor que otro, sería el mío. El mío, ¿sí? Ya que soy el creador, diría que es mi número. Pero verán, para ustedes, ¿cuál es su mejor número? El que tienen. El que tienen. El mejor número es el que tienen. ¿Por qué? Porque ese es el número, los números que les muestran su ecuación de las infinitas potenciales y posibilidades. Sigo, arquitecto, con el ejemplo, ¿sí? Cuando yo llego a un hotel o llego a una casa, ¿qué hago? Miro el número de la habitación. ¿Por qué? No porque me da información si me va a ir bien o me va a ir mal en esa ciudad. El número no me da información acerca del éxito del proyecto, me da una información acerca de lo que está ocurriendo ahí. Es decir, si yo tengo un número 6, por ejemplo, si el número del proyecto o del lote es un número 6, me da información acerca de la belleza y de la perfección. Si me da un número 7, me da información acerca de la claridad. Es decir, los números no son buenos ni malos. Yo solo puedo hacer una cosa, es alinearme con los números o quedarme desalineado o ignorarlos. Cuando yo escucho los números, cuando los observo, cuando los leo como un lenguaje, me alineo con ellos. Cuando tomo la información que me da el número, eso es una garantía del éxito. ¿Sí me explico bien, arquitecto? Quiero tener éxito, tomen la información que les da el número. Perfecto, Joseph. Una pregunta interesante, mira, dice, soy melliza. En ese caso, ¿cómo se relaciona con la diferencia de los segundos o minutos de la concepción? Lo pregunto por si la hora de nacimiento también es importante. La hora de nacimiento nos da información, aunque en este caso los dos, es decir, acuérdense que he dicho que nos movemos, todos los números es como si nos moviéramos en un péndulo de cualidades. Es decir, si las gemelas tienen un camino de vida 5, las dos gemelas van a venir a explorar la libertad, pero puede ser que una de ellas se sienta muy independiente y la otra muy dependiente. O si las gemelas son 9, pues vienen a explorar el soltar y puede ser que una sea muy desprendida, muy desapegada y la otra muy apegada, ¿sí? Entonces, no quiere decir que si tengo el mismo número voy a ser igual. No es una numerología de personaje, no es una numerología de carácter, es una numerología espiritual o una numerología de propósito. Está señalando mis desafíos con respecto al propósito. Entonces, también las gemelas, también vamos a decir que es una especie de socias, que son socias o cómplices en propósitos comunes, porque hay una coincidencia perfecta, ¿sí? Perfecto, mira, dicen por acá, el estar todo el tiempo viendo números como 222, 88, 99, 77, ¿qué significa? Muy bien. Cuando se repiten los números, está bien que tengan la información del número. Una manera de aprender fácil numerología es asignar una palabra al número. En los slides, las diapositivas que han visto, hay 3 o 4 palabras de cada número.
En el momento en que vean esas palabras como sinónimos, tendrán la energía del número, habrán comprendido cuál es la energía del número. Lo que les estoy diciendo es que tengan por lo menos una palabra vinculada con cada número. Así que cuando se repite un número, tienen ahí esa palabra clave que les está dando una información con respecto a ese número. Ahora, otra cosa que les quiero decir es que los números nos indican también puertas o portales que se abren. Los dobles números o cuando se repiten los números nos está mostrando una posibilidad que se presenta en ese momento. Entonces, cuando vean un doble número, ya sea en un calendario, en una hora, en una fecha, en una matrícula, en una placa, donde sea, observen que en ese instante se está abriendo una puerta de conciencia. Así que, si lo ponemos junto a las dos cosas que he dicho, importante, tengan una palabra para cada número que les da información de qué trata esa puerta que se abre y también el sumatorio, porque si estoy viendo 3 unos, me está dando un 3. Si estoy viendo 4 doses, me está dando un 8. Entonces, eso me da información acerca del portal o de la posibilidad que se está abriendo. Le digo otra vez, su numerología les está mostrando esa ecuación de infinitos potenciales. Los números nos están mostrando las infinitas posibilidades. Cuando aparecen esas sincronías con respecto a las repeticiones de los números, nos están dando una oportunidad de una apertura de conciencia. Entonces, recomendación, cuando vean esas repeticiones de números, dense cuenta qué están pensando, qué están sintiendo, qué están viendo, y el número que se repite siempre les da la pista de lo que se trata, ¿sí? Disfruten de esos portales que se abren con los números. Perfecto. ¿Qué significa elegir ser maestro o tener una vida de pérdidas? ¿Qué significa? ¿Qué significa elegir ser Sí, sí, sí. maestro? Escuché la pregunta. O sea, Ok. la pregunta es ¿qué significa? Muy bien. Si yo tengo un número 9, puedo vivir mi vida como que he perdido una cosa tras otra. Sí, he perdido un trabajo, he perdido dinero, he perdido una pareja, he perdido un novio, una novia, ¿sí? He perdido a mi papá, ¿sí? Puedo tener una sensación de perder. La sensación de perder es una ilusión porque nunca he perdido nada. Ahora, el 9 viene a descubrir la verdad que hay ahí. Lo digo otra vez, nunca perdí nada porque todo lo que toqué verdaderamente mío, todo lo que toqué verdaderamente es mío para siempre. Ahora, yo puedo vivir en la ilusión de la pérdida. El 9 que tiene vida de pérdidas es porque vive en la ilusión de la pérdida, que ha perdido una cosa tras otra. A ese 9 es el que le corresponde convertirse en maestro. ¿Por qué? Porque cuando uno intenta sujetar, cuando uno intenta agarrar algo, lo pierde. Estoy hablando del número 9, de las características del número 9. Cuando yo abro mi mano, el 9 viene a aprender a abrir la mano, ¿sí? Estoy explicando cómo convertirse en maestro desde la sensación de pérdida, la diferencia entre ser maestro o tener una vida de pérdida. Si abro mi mano, ¿qué es lo que ocurre? Que disfruto de lo que se posa en mi mano. El 9 tiene la capacidad de disfrutar del momento. Abro mi mano y lo que el momento trae es suficiente. Ahora, si yo tengo la sensación de pérdida, cualquier cosa que se presente voy a tender a quedarme con ella, sujetarla, y ahí la voy a perder otra vez. Por tanto, si tengo una vida de pérdidas y sujeto, voy a perder y perder y perder y perder. Te pregunto, número 9, a los números 9, ¿cómo es tu nivel de disfrute de la vida si sientes que pierdes una cosa tras otra? Ahí es donde les doy la elección de convertirse en maestros. ¿Por qué? Porque nunca perdieron nada, porque lo que trae la vida en cada momento es suficiente.
Bueno, perfecto. Bueno, yo Vamos. como 9, y antes que Diego le dé paso, como 9, sí, tiene toda la razón. Normalmente el 9 siempre está en pérdidas, hasta que se convierte en maestro. Y en ese proceso estamos, Joseph. Pues John, te anuncio, repito para todos los 9, que nunca perdieron nada, porque lo que tocaste realmente es tuyo para siempre. No estoy hablando de la parte física, ¿sí? Estoy hablando de la esencia de lo que tocaste es tuyo para siempre. Y eso puede convertirte en maestro. ¿Por qué? Porque cuando abres la mano, se abre la mano, la vida siempre provee, se presenta lo que se necesita, lo que se requiere en el instante, ¿sí? Ahora, cuando se presenta, mantengan la mano abierta. Imagínate que se presenta la más bella mariposa en mi mano, con la mano abierta. Y digo, es tan bonita, me gustaría quedármela. Solo esa intención de quedártela, solo la intención de mover la mano hace que la pierda otra vez la sensación de pérdida. Pero mientras está la mano abierta, la mariposa está brillante en tu mano, ¿sí? Así que estoy explicando una vez más, ¿sí? El disfrute de la vida en el momento presente, en lugar de quedarse anclado al pasado y a la pérdida, que es una ilusión. Bueno, tenemos 2 personas en vivo. Vamos con Consuelo primero y después vamos con Gustavo. Consuelo, buenas noches, te escuchamos. Hola Consuelo, buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, Consuelo. Buenas noches, bienvenida. Hola, Joseph, ¿cómo estás? Muy bien. Tú dijiste, comenzando la explicación, que todos pertenecemos a un sistema familiar. Sí, la familia. Generalmente cuando se hace ese análisis de numerología, pertenecen a tu sistema familiar las personas que necesitas para hacer todo tu proceso de evolución. Sí, vamos a ponerlo al revés. Vamos a decir que tú como ser o como alma, numerología del ser, está apuntando a tu dimensión espiritual. Tu número del ser es la parte divina dentro de ti, la dimensión espiritual, el alma, no importa el nombre que le demos, ¿sí? Muy bien, esa esencia, estoy hablando de eso que permanece cuando se diluye el cuerpo, cuando culminas tu vida, lo que se llama muerte, que es otra palabra que no se usa bien, ¿no? No se entiende bien cuando hablamos de muerte. Es decir, cuando el cuerpo se diluye, se deshace, ¿sí? Esa esencia continúa el viaje y esa esencia está presente antes de la concepción. Estoy dibujando lo que es la aventura del ser, desde antes de la concepción hasta después de la disolución. Desde antes, no desde antes del nacimiento, no, desde antes de ser concebido, desde antes de entrar al vientre materno, hasta después de lo que se experimenta como muerte. Muy bien, estoy hablando de esa esencia. Y respondiendo a tu pregunta, lo que digo es que por la evolución de esa esencia va a elegir las circunstancias, el hogar, el papá, la mamá, el sistema familiar, todos los ingredientes que les encajan perfectos para su desarrollo. ¿Qué quiero decir? Que en todas las familias, en los sistemas familiares hay información, hay una información. Hay dones y hay desafíos, o hay dones conscientes, como hablábamos al principio, y dones inconscientes. Cuando yo entro en ese sistema familiar, inevitablemente voy a tomar dones y desafíos. Y parte de mi camino de vida es convertir esos desafíos en dones. Ahora, ¿qué es lo qué nos aporta clave, esencial la numerología? Nos da información acerca de los desafíos y de los dones con los que yo resueno. ¿Por qué? Porque como tengo una resonancia con otros miembros del sistema familiar, especialmente con esos miembros voy a estar trabajando. Esos son los más interesantes con los que yo resueno en fechas para mi trabajo, mi propósito, mi camino en esta vida. Así que la respuesta sencilla a tu pregunta es sí, elegimos o pertenecen a nuestro sistema las personas
que nos encajan perfecto con nuestro propósito, nuestro camino de vida, para no solo la evolución, tu evolución, sino la evolución del sistema familiar y la evolución de la especie humana, ¿sí? Quiero decir, cuando hablamos de evolución, tú evolucionas, obvio, cuando evolucionas, pero no solo tú. Cuando tú evolucionas, evoluciona tu sistema familiar. Es decir, cuando tú transformas un desafío del sistema familiar en un don, evoluciona el sistema familiar. Y cuando evoluciona el sistema familiar, evoluciona la especie humana también. Así que tenemos una misión y es que evolucione la especie humana a través de nosotros. ¿Puedo hacer otra pregunta, Diego? Sí, adelante. Okay. Joseph, mira, me gustaría relacionar un poquito toda esta parte de numerología. En tu libro de El lenguaje del alma, hablan mucho de lo de la parte de el cuerpo. Y cómo lo que son las emociones atrapadas son las generadoras de la enfermedad, y integras lo que es la numerología del ser, árbol transgeneracional y enfermedad. Muy bien, no voy a decir que las emociones atrapadas son lo que genera o que causa la enfermedad. En el libro Lenguaje del Alma, qué bueno que lo tienes y que lo disfrutes. Hablo de 5 cuerpos o 5 dimensiones. Estamos hablando del físico, del energético, del emocional, el tercer cuerpo, del mental y del espiritual, de las 5 dimensiones, 5 cuerpos. Y estábamos hablando también de un sistema holístico, ¿sí? Así que vamos a decir que lo que llamamos enfermedad es multifactorial, pero está claro que intervienen también todos los cuerpos, intervienen también las emociones. Pero no como único factor, no. Y para que vean lo bonito y también lo sencillo que es para que yo me sienta emocionalmente mal o tenga una emoción, como tú dices, atrapada, una emoción que no circula o que no fluye. Para que yo tenga esa emoción, yo tengo que haber hecho algo antes con mi cuerpo mental, ¿sí? Porque estábamos hablando también de una jerarquía entre los 5 cuerpos. En el lenguaje del alma hablo de las 5 muñecas, las 5 muñecas rusas. Entonces hablo de una jerarquía también, de los cuerpos superiores hacia los interiores. Para que yo sienta una emoción de rabia, frustración o enojo, un instante antes de eso yo tengo que haber nombrado mi realidad, tengo que haber percibido y nombrado mi realidad de determinada manera. Entonces no se queden solo en la emoción. Para que yo me sienta mal, yo tengo que haber nombrado lo que ocurre en mi vida como, por ejemplo, una desgracia. Es decir, si yo percibo lo que ocurre en mi vida como una desgracia, como si yo digo esto no debería haber ocurrido, cuerpo mental, no tengo más remedio que sentirme emocionalmente mal. Y también va a ser difícil para mí cómo gestiono esa emoción. Entonces les doy un aspecto más amplio para que puedan mirar la salud también de una forma amplia, ¿sí? Y también integro la numerología, ¿sí? También los números nos dan información, ¿sí? Así que para entrar más deberíamos tener una pregunta más concreta. Tenemos, yo diría, 2 o 3 minutos más, así que ya depende de los moderadores, porque si quieren profundizar más necesitamos una pregunta aún más concreta, ¿sí? Listo, aún tenemos 2 preguntas. Vamos con Gustavo. Ok, pues vamos a cerrar con esas 2 preguntas. Listo, ok. Adelante. Gustavo, te escuchamos. Joseph, otra vez de nuevo, disculpa. Bueno. Hola, adelante, Gustavo. Bueno, puede que exista un ser que a través de su camino de aprendizaje experimente cada uno o algo de todos estos números, o estas características son propias de cada uno de los mismos. Y o lo experimenta el aprendizaje o las características de esos números, las puede experimentar a través de los seres, de aquellos seres con los que tiene relación a través de la numerología. Muy bien.
como he dicho al principio, el número del ser y el del camino de vida son los números principales. Entonces, inevitablemente esos son números protagonistas en tu vida. Si recuerdo bien, teníamos un 4 y un 1 en tu caso. Un 4 que viene de un 22. Entonces, el 2, los dones y desafíos del 2, los dones y desafíos del 1 y del 4, ahí sí que seguro que los vas a experimentar y además con fuerza, ¿sí? Con impacto. ¿Qué pasa? Que he dicho que esos números son los números principales, el número de camino de vida y número de ser, pero tenemos otros, ¿sí? Probablemente en algún otro vídeo estoy hablando del diamante. El diamante son combinaciones que hacemos con número del mes, número del día y número del año. Y salen hasta nueve números que son relevantes en distintas etapas, porque en la numerología también nos da un mapa de tu camino de vida. Entonces, sí vas a experimentar dones, desafíos de 9 números. No tienen por qué ser todos los números. Normalmente siempre hay una preferencia con algunos números. Y también sí es cierto que cada año cambia lo que llamamos el año emocional, que también hay información en la página web, en los libros, ¿sí? Del año emocional, y pasamos en una espiral por todos los años emocionales. Y también es cierto lo que dices, que podemos experimentar energías o movimientos de otros números a través de otras personas del sistema familiar o a través de personas con las que nos vinculamos en esta vida, ¿sí? Gracias, Gustavo. Gracias a ti, Joseph. No, Joseph, vamos con la última pregunta de Luisa. Luisa, te escuchamos. Adelante. Luis, adelante. Hola, Luisa. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, Luisa, sí, adelante, perfectamente. ¿Cómo está? A ver, yo quiero hacer una pregunta súper rapidita. No me he relacionado mucho con la numerología, pero siempre supe que mi número era 4, por mi fecha de nacimiento y el año, todo, ¿no? A mí me gusta mucho participar de todo esto porque entiendo que hay un fondo, hay un fondo. Y en este momento mi pregunta iría directamente relacionada con el 4 y el tema económico, finanzas, riqueza, abundancia. ¿Qué podrías decir al respecto? Lo que he dicho antes del número 4 es que todo lo que se relaciona con estabilidad se relaciona con el 4. Las finanzas, lo material, el número 4 es el número de lo material. No necesariamente el dinero, porque el dinero no es material, el dinero es más una energía. Ahora, te voy a dar una clave, ya que tienes un camino de vida 4 y dices que no te has relacionado mucho con la numerología hasta ahora. Te voy a dar una clave para que la materia funcione en un número 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque como digo, aunque el 4 es el número de la materia, como nos movemos en una especie de péndulo, ¿sí? Lo que puede pasar es que estemos en un extremo o en otro del péndulo. Muy bien, nueva palabra clave, o palabra clave que no he nombrado, pero quizás sí estaba en el slide, para el número 4 es la confianza o la fe. Elige la que más te gusta, confianza o fe. ¿Por qué? Porque eso es un desafío y un don del número 4. ¿Qué es confianza o fe? Es creer en lo que no se ve. Y esta es la clave de la manifestación, ¿sí? Es decir, para que el 4 funcione, para que el 4 manifieste, necesitas saber que ya está hecho. Tengo que anticiparme a lo visible. Es como si, imagínate que la abundancia, si la abundancia estuviera a la vuelta de la esquina, pero como yo no la veo, ¿sí? Creo que vivo con falta de prosperidad o abundancia en la materia, ¿sí? Necesito la fe de que ya está hecho. Entonces, les estoy dando un mantra, podemos llamarlo un mantra para el número 4, y el mantra es ya está hecho. Ya está hecho, o sea, lo que yo imagino. Les explico otra vez lo de manifestar de otra manera. El 4 manifiesta lo que tiene adentro, es el número que lo manifiesta con mayor facilidad. Si yo lo que tengo dentro son dificultades, problemas, ¿sí?
miedo, impaciencia, es lo que manifiesto afuera. Si yo lo que tengo es fe o confianza, eso se manifiesta afuera. Por eso les doy el mantra. ¿Por qué? Porque sea lo que está ahí dentro, ya está hecho. Por tanto, les toca ser impecables con sus pensamientos, ¿sí? Y creo que aquí acabamos con el turno de preguntas. Es correcto, Joseph. Bueno, Y primero que nos todo, despedimos. muchas gracias de nombre del equipo de trabajo de Camino a Casa. Les estamos muy agradecidos por tener esta conferencia y este acompañamiento tuyo. Pero antes de todo, quiero que hables un poquito sobre los libros que tienes y sobre los regalos que estás dando este día a todos los que asistieron a esta charla. Miren, tema libros, lo que les puedo dar es la página web, que es josepsoler.com, y también Sí, la ahí la página tenemos. web, sí, en redes sociales, está el canal de YouTube, están, bueno, en las distintas redes, y ahí en el apartado libros aparecen los distintos libros que he escrito, y me voy a centrar ahora, ya que el tema es la numerología, en el último libro, el de la numerología del ser, y lo que les estamos ofreciendo, pues si se llevan el libro Numerología del Ser, les estamos ofreciendo 2 regalos. El libro Contando con tu alma es el primer libro de numerología que escribí, que lo coescribí, eso fue en el año 2003. Y también les ofrecemos un estudio, un regalo, un reflejo, un espejo de sus números, ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo nombrar. También les digo que está disponible un curso online si quieren disfrutar más de la numerología. Y también ojalá tengamos la oportunidad pronto de vernos en Bogotá. Como digo, Colombia es uno de mis países queridos. Yo voy a estar en Latinoamérica hasta probablemente diciembre, en finales de noviembre, principios de diciembre. Y ojalá que las circunstancias nos permitan crear un evento en Bogotá en esas fechas. A mí me encantaría. Perfecto, Bueno, Joseph. Joseph, de verdad que... Dale, John. No, le estaba diciendo que vamos a estar muy pendientes de las redes sociales de Joseph para la formación que tiene pendiente aquí en Colombia. Recuerden los libros y ahí sí le doy paso a Wilson para que cierre a este gran invitado que tuvimos el día de hoy. Gracias, Bueno, de John, y verdad, gracias Joseph, a la audiencia. Joseph, muchas gracias, muy amable por participar en esta sesión, de verdad muy productiva. Sí esperamos tenerlo aquí en Bogotá o aquí en Colombia, porque sabemos que va a ser muy rico saber mucho más de usted. Sé todos los temas que usted está hablando de numerología, porque en mi familia se estudia bastante este tema. De verdad, yo lo recomiendo que lo practiquen. De verdad que es una filosofía de vida, es un camino muy bonito. Joseph, de verdad, muchas gracias. Muy amable por su compañía y sus palabras. Bueno. Gracias a ustedes. Yo les recomiendo, disfruten la numerología y se convierte en una fuente de sabiduría para todos ustedes. Gracias por crear este espacio, Camino a Casa. Gracias por su entrega incondicional. Lo están haciendo realmente bien. Gracias. A usted, Joseph, muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Bueno. Gracias a todos por sus todo el preguntas. público. Gracias. A todo el público les pedimos un minutico, por favor. Joseph tiene que retirarse, pero queremos unos mensajes muy importantes para ustedes. Diego. Claro que sí, Wilson. Bueno, tenemos el seminario de expansión de conciencia el 3 de octubre. Vamos a tener a Adriana Cruz, al padre Cristian Piedrahita, a María Mercedes Olivares Smedin, al profesor Jesús Moreno. Recuerdo, es el día 3 de octubre. Se ha ampliado para la noche de hoy el aporte de $17, aproximadamente unos 62,000 pesos colombianos. Está todavía habilitado la noche de hoy. Y para después, el día lunes, ya tendremos a $26 o 98,000 pesos colombianos. La conferencia tiene un horario de 14:45 a 19:15, zona horaria colombiana, en donde trataremos los temas de expansión de conciencia, muerte y ascensión por Adriana Cruz, la conciencia desde el mensaje de Jesús por el padre Cristian Piedradita, la conciencia, la ciencia, la inteligencia por Mercedes Olivares y la expansión de conciencia, el sendero de liberación por el profesor Jesús Moreno.
Este seminario incluye un certificado de asistencia firmado por todos los conferencistas y el descuento especial que ha sido alargado hasta la noche de hoy, así que pueden ingresar ahora mismo, ahí están poniendo en el chat directamente donde se realiza el registro para que puedan acceder aún a este valor. Quedan Diego, cordialmente invitados. Diego, quería complementarles que de verdad que estamos muy, muy satisfechos con la participación en este primer seminario de expansión de conciencia. Nos es grato contar gente de Alemania, gente de Bélgica, gente de Canadá, gente de Estados Unidos, México, Panamá, Colombia y Perú y Venezuela. Entonces, de verdad que estamos muy contentos por esta participación de todas estas personas a nivel de todos estos países. Qué bonito que Camino a Casa esté en todos estos lugares. Bueno, y igual quiero comentarles que dentro de 8 días tenemos una participante muy especial, que es Gloria Royave, que nos va a hablar sobre Escuela de Magia del Amor también, unas cosas que nos dio el maestro Gerardo Smerli. Entonces están cordialmente invitados para dentro de 8 días. Bueno, Diego, Martica. Sí, adicional, Wilson, a todas las personas, por favor, que se registren en el formulario, que nos envíen la copiecita de la consignación al WhatsApp que ahí mismo está en la página web para tener constancia y poderlos ingresar al nuevo grupo del seminario ya, ¿vale? El sábado tendremos este seminario de 3 a 7 de la noche. No vamos a tener sesión de Camino a Casa en la noche, entonces vamos a hacer solamente el domingo. Entonces, para que estén avisados todos. Bueno, ¿algo más? Carolina. No, Martica. No, despedirnos de todo. Esto fue Camino a Casa. Los esperamos el sábado en el seminario. No se lo pueden perder. Recuerden información www.caminoacasa.com/seminario virtual o al WhatsApp 301-550-68 Colombia. No se olviden de poner el 57 para las personas que se encuentran fuera del país. En las redes sociales de Camino a Casa encuentran los videos que nos han enviado los conferencistas para que sepan un poco más de qué se va a tratar el seminario. Una feliz noche para todos, bendecida semana. Bye.
feliz noche. Esto fue Camino a Casa. Que el Divino Maestro llene sus hogares de mucho amor. Finalmente es lo único que necesitamos. Feliz noche y recuerden que hoy hay plazo todavía para inscribirse en el primer seminario que tenemos. Hoy 35% de descuento. Aprovechenlo.